Antioquia la más educada. Vamos a hablar de 8 capítulos fundamentales que ustedes deben tener en cuenta para diligenciar la cartilla. En el primero de ellos es el resumen ejecutivo. Recuerden que allí es donde vamos a plasmar de manera clara y directa qué es lo que nosotros estamos haciendo, y es donde se debe despertar el interés de los evaluadores o de las personas que estén interesados en leer nuestro plan de negocios. Después nos centraremos en la parte de producto o servicio. Recuerden que ustedes en la cartilla deben colocar todas las características que identifican su producto, así como las características de su servicio. Deben definir quiénes son sus clientes y cuál es el valor que ustedes le van a entregar a ellos. Es importante que en el producto y el servicio ustedes identifiquen si tienen que hacer una identificación de patentes o tienen que tener unos registros de marca y qué valor le van a entregar ustedes al cliente. Después, dentro de la cartilla, viene toda la parte del plan comercial, donde ustedes deben identificar claramente quién es su cliente, si es una empresa, si es un consumidor o es un intermediario que va a entregar a su consumidor. De esto dependerá que usted pueda determinar cuáles serán las estrategias más adecuadas para posicionar su producto, para obtener el mejor precio, para saber cómo distribuir y hacer llegar ese producto a su cliente y cómo vamos a hacer la promoción de nuestro producto, que es el que nos va a permitir ser visibles ante ese mercado y que los clientes nos conozcan. Después seguimos con la parte de sistema y de negocio, que es donde identificamos claramente cuál es la estructura organizacional, con qué personas vamos a trabajar, cuáles son los procesos que identificamos, partiendo desde esa necesidad del cliente hasta que entregamos nuestro producto a través de un distribuidor o a partir de nuestros puntos de venta. Es importante que en esta etapa de la organización ustedes identifiquen qué deben hacer y qué no, y que se centralicen en aquello que para ustedes es primordial para que el negocio pueda crecer. Después definimos realmente cuál es nuestro equipo de trabajo, cuáles son las personas que nos acompañan en esta iniciativa empresarial, cuál es su formación, experiencia y cuáles son las habilidades o competencias que debemos desarrollar. Recuerden que este punto es el más importante quizás para un logro exitoso del desarrollo de la iniciativa empresarial, porque a partir de un buen equipo de trabajo es que podemos potenciar los negocios. Después hablamos sobre el plan de implementación. Ahí es donde ustedes deben colocar de manera precisa y clara qué es lo que ustedes necesitan, qué inversiones necesitan en muebles, en seres y equipos. Además, qué capital necesitan ustedes para iniciar ese negocio y poner la puesta en marcha del negocio. Es simplemente identificar qué es lo que ustedes necesitan para producir y vender. Además, qué necesitan ustedes como apoyo administrativo. Y todo eso lo cuantificamos y lo colocamos en la cartilla. Simplemente es ir de nuestros proveedores y pedir una cotización, que es la que respalda todo eso que estamos pidiendo como incentivo. Luego hablamos de los riesgos. En los riesgos se hablan, en la cartilla se hablan de 3 riesgos fundamentales: los riesgos ambientales, los riesgos económicos y los riesgos sociales. En cada uno de nuestros municipios hay variables que afectan nuestro entorno, entonces es importante que ustedes vayan e identifiquen si su negocio tiene riesgos ambientales y cómo minimizarlos. Asimismo, si hay un riesgo económico, porque ustedes necesitan, antes de iniciar la puesta en marcha de su iniciativa empresarial, unos permisos desde la parte legal como usos del suelo, registros de marca, registro en vino, es bueno que ustedes antes identifiquen qué necesitan para que ustedes puedan hacer un plan de acción y así minimicen los riesgos. Después, en la parte final de la cartilla hacemos todo lo que es la identificación financiera o el análisis financiero, partiendo de un análisis de costos, gastos para poder hallar nuestro margen de contribución y después identificar el punto de equilibrio de nuestra iniciativa empresarial. En este tema vamos a andar vamos a ser un poco más profundos y vamos a identificar primero qué diferencia hay entre costo y gasto. Recuerden, jóvenes y todas las personas que nos están viendo, que los costos son los que están directamente relacionados con el producto o con el servicio que nosotros estamos ofreciendo a ese cliente. Recuerden que los costos se evidencian en ese producto y hacen parte de la mano de obra directa, los insumos y los costos indirectos de fabricación. Y los gastos, por el contrario, son aquellos que identificamos que sirven para el apoyo administrativo, comercial, de gastos y de ventas de nuestra empresa. Entonces es importante que identifiquemos cuáles son los costos directos. Recuerden que la mano de obra, o sea, cuando nosotros tenemos un producto y necesitamos que una persona realice una labor determinada, ese valor de esa mano de obra será incluida en el costo. Recuerden
todos los insumos o materia prima que ustedes necesitan también hacen parte directa del costo y también hacen parte de nuestro costo los servicios públicos, el arrendamiento, la depreciación y todos aquellos costos indirectos en los que incurramos para poder producir. Recuerden también que es importante, y en la cartilla nos lo solicitan, es que identifiquemos bien cuáles de nuestros costos son variables y cuáles de nuestros costos son fijos. Recuerden que costo variable es aquel que depende de la cantidad de ventas o de la cantidad de producción. Es decir, si nuestra empresa vende más, necesitamos más materia prima o más mano de obra. Si la empresa vende menos, pues necesitamos menos de mano de obra y menos de materiales o insumos para la producción. Entonces, esos los pueden identificar ustedes como costos variables, mientras que los costos fijos son aquellos que nosotros siempre tenemos que pagar, produzcamos o no, como los servicios públicos, el arrendamiento, los salarios de algunos trabajadores. Es decir, son las salidas directas que ustedes de los gastos que deben hacer mes a mes, independientemente de que produzcan o no. Los costos variables, por ejemplo, pueden ser las materias primas. Recuerden pues que pueden ser los costos de materiales que nos ayudan para transformarse y producir productos o bienes o servicios. Y los costos de material de consumo e insumos, que son los que se gastan en el proceso de elaboración del producto y servicio. Y no quedan en él, sino que se pierden en ese proceso, pero que podemos identificarlos. También tenemos los costos de mano de obra. Recuerden que cuando ustedes llaman a una persona para que trabaje por actividad, ese costo está incluido ahí. También es importante que ustedes sepan cómo determinamos el precio de venta. Entonces recuerden que ya sabemos cómo identificar nuestros costos y debemos definir nuestro precio de venta. Así que a los costos de producción nosotros les vamos a sumar los gastos operacionales, que son aquellos de administración, financieros y de venta, y a eso le vamos a sumar la utilidad que nosotros queremos obtener. Recuerde que si usted es una empresa distribuidora, sus costos son el valor de la mercancía comprada, y si es una empresa de servicios, su costo es el valor de la compra de los insumos para la prestación del servicio. Entonces, ustedes ya tienen la información básica para calcular el margen de contribución, que es el que nos piden en la cartilla. ¿Y qué es el margen de contribución? Es aquel que nos dice qué tenemos nosotros para pagar costos y gastos fijos y generar la utilidad. Entonces, lo identificamos primero con las siguientes fórmulas. Ustedes van a determinar el margen de contribución en pesos primero, definiendo el precio de venta que ya analizamos cómo se hacía. A ese precio de venta le restamos los costos variables del producto y eso nos da el margen de contribución. Si ustedes quieren hallar ese margen de contribución en porcentaje, entonces cogen el resultado que les dio anteriormente, el margen de contribución en pesos, y lo dividen por el precio de venta. Después, eso lo multiplican por 100 y nos da el margen de contribución. Es importante que ustedes identifiquen este margen de contribución porque recuerden que es el análisis que nosotros hacemos de qué dinero nos está quedando para pagar costos y gastos fijos, además tener una utilidad. Recuerden que los costos fijos son aquellos en los que la empresa debe incurrir y que se deben pagar mes a mes, como los salarios, la dotación de los trabajadores, la seguridad social de los trabajadores, el alquiler del local, la depreciación. Y si es en empresas de servicios, son exactamente los mismos, porque ustedes deben incluir todo lo que hacen para poder prestar este servicio. Recuerden que también tenemos unos gastos administrativos, que son los del gerente, secretaria, servicios de comunicación, telefonía, mantenimiento de equipos, papelería y útiles. Si bien ustedes en este momento, muchos de ustedes no lo tengan, recuerden que debemos hacer el ejercicio porque este nos va a permitir determinar un precio competitivo en el mercado. Después de tener ya el análisis del margen de contribución, de los costos fijos, de los gastos fijos y del precio de venta, podemos hallar el punto de equilibrio. Recuerden que este punto de equilibrio es el que nos dice qué relación existe entre los costos y los gastos fijos, los costos y gastos variables, el volumen de venta y las utilidades operacionales. Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y ventas que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y los gastos con sus ingresos obtenidos. ¿Cómo se calcula entonces este punto de equilibrio?
Si lo vamos a calcular primero en unidades, lo que tomamos es el costo fijo, que es donde ustedes van a sumar el costo fijo de producción, el costo fijo de ventas y el costo fijo de administración. Y eso lo dividimos por el precio de venta unitario y le restamos los costos variables unitarios. Ese ejercicio ustedes lo pueden identificar claramente en la cartilla, en la tabla que realizaron en el numeral 7.1. De ahí pueden sacar todos los valores para calcular este punto de equilibrio. Y si queremos hallar el punto de equilibrio en pesos, lo que hacemos es, cogemos exactamente ese mismo costo fijo, que recuerden que la suma de los costos de producción, los costos de comercialización y los costos de administración, lo dividimos por 1 menos el costo variable total y las ventas totales. Recuerden que ese costo variable total y las ventas totales ya las calculamos en la tabla 7.1 de la cartilla, donde definimos cuál era la cantidad de unidades que íbamos a vender, las multiplicamos por el precio y allí hallamos las ventas totales. Y recuerden que el costo variable total es sumar la cantidad de unidades que vamos a producir en un periodo por el costo unitario total. Recuerden que en la cartilla debemos de ser muy claros y muy precisos. Si tú no eres capaz... Antioquia la más educada.